Tienes 30 35 amigos más que estarán orando por ti, tu familia y tu llamada, hermano. Bendícenos como el Espíritu te guía, Armandito. Bienvenido. Muchas gracias, qué privilegio. Buenos saludos desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, casi con un clima similar a Bogotá. Entonces disfrutamos de el mismo nivel de altura, más de 2.400. Bueno, yo estoy en una parte donde está 2.400, pero Quito está en 2.800 metros sobre el nivel del mar. Que cada vez que me conecto con gente de Colombia y con Colombia, mi corazón, la verdad, se emociona mucho, porque mi mayor desafío y arranque ministerial fue ahí, en Bogotá, con los rolos, como decían antes, los rolos, compartiendo, en especial en la Universidad Nacional de Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, compartiendo el evangelio. No era fácil, para mí eso fue un gran formar de parte de Dios. Hay muchas experiencias que me permitieron crecer en saber que esta es una obra de Dios y que necesitamos su participación en nuestras vidas, su totalidad en nuestras vidas para poder hacer un trabajo que honra al Señor. En la actualidad, ya han pasado muchos años, tengo una familia con 3 hijos, ya grandes ellos, ya la una está casada, la otra está en proceso y también nuestro tercer hijo también está en proceso. Los 3 ya profesionales y cada uno buscando caminar en lo que Dios le guíe cada día. No es fácil, obviamente no es fácil tener una familia y mantenerse como un varón de Dios. Y esta mañana, a nivel de lo que Dios me ha dado la responsabilidad, yo trabajo con Family Life. Es un movimiento de alcance a las familias en Latinoamérica y el Caribe, pero también estamos en el mundo, en más de 105 países, y estamos trabajando por alcanzar las familias. Y Dios nos ha provisto recursos para trabajar con las parejas, y hay un nuevo recurso que Dios nos está proveyendo y es el trabajo con familias reconstituidas, con hogares que han sido nuevamente formados. Y Dios nos está permitiendo trabajar con la familia, con las parejas, con las mujeres y también con los varones. Parte de nuestro recurso es más allá del deber, es un recurso para varones, pero como CRU, organización grande o la organización principal a la cual pertenece Family Life, CRU también tiene otros recursos como Hombre de Impacto. Más adelante les daré la página para que ustedes puedan investigar y conocer todos los recursos que ustedes tienen en beneficio de su desarrollo personal, su desarrollo de pareja o de familia, pero también su desarrollo ministerial. Entonces, esta mañana quisiera compartir un tema sobre el tema del hombre y su familia. Así que si me permiten compartir pantalla, por favor, les agradecería mucho para poder compartir este tema y juntos ir a la luz de la Biblia descubriendo algunas cosas que ya seguro las conocemos, pero es necesario recordarlas para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Entonces, vamos a dejar que Dios... Sí, listo, ya. Entonces, en este momento voy a compartir. A ver si me permite. Un poquito está medio lento esto. Ok. Déjenme ver. No sé si ya están viendo mi pantalla o no. Sí, ya lo estamos viendo, hermano. Ahí sale un cuadro grande ahí donde dice hombres de integridad. ¿Cierto? Correcto. Muy bien. Bueno, creo que ¿cómo ser la clase de hombre que Dios quiere que usted sea? Esta es una pregunta que yo me haría y que Él pueda usar para su gloria. No es fácil, no es fácil. El tema del ser varón no es fácil aún en estos tiempos, cuando más se está perdiendo la identidad, cuando más se está perdiendo el concepto verdadero de lo que es un varón y quizás hemos sido insertados por otros conceptos que la misma sociedad ha dispuesto para nuestra concepción de varón. La pregunta siempre es esta: ¿qué es el hombre? ¿Quién es un hombre? ¿Qué es un hombre? Normalmente la figura que tenemos es esta. Este es un hombre musculoso, un hombre fuerte, un macho, uno que está listo para las competencias,
un hombre que está dispuesto a pelear y se muestra fuerte, insensible, quizás una persona que no tiene sentimientos. Bueno, es el concepto del hombre. Si preguntáramos a ciertos personajes qué es el hombre, por ejemplo, si pediríamos a un biólogo qué es un hombre, quizás esta sería su definición, ¿no? Un hombre es el individuo masculino de una especie de primates llamado Homo sapiens. Eso nos diría un biólogo. ¿Qué nos diría un filósofo? Un hombre es un ser libre y pensante que reflexiona sobre su propia existencia y sobre el mundo. Veamos qué nos diría un religioso, alguien con firmes convicciones religiosas que no dudaría en responder. El hombre es la cumbre de la creación de Dios. Y si le preguntamos a una feminista, ¿qué diría? Un hombre es un instrumento de espermatozoides para producir más espermatozoides. En sí, cada uno tendría una definición de un hombre, pero la pregunta es, ¿qué es un hombre? Sigue siendo la misma pregunta. No tanto una definición, sino qué es un hombre en esencia y en concepción, más allá de lo que de un significado, más bien en acción y en lo que representa y en lo que él aplica día tras día. Quizás el concepto que nosotros tenemos es el concepto de un hombre, como aquellos griegos, ¿cierto? Todos hemos visto las películas de Espartaco, de Troya, aquellos valientes, fuertes, donde la mujer solamente estaba para atenderla, servirla, y el hombre era el todo, el valiente, el guerrero, el que peleaba desde muy pequeño. Esa película Espartaco, seguro han visto de los 300 famosos, la película famosa de los 300, da la imagen de que ellos fueron formados desde niños, y así es, históricamente, desde niños a la pelea, a la guerra, al estar al frente. Y ese es el concepto que los griegos, en cierta forma, nos dejaron a nosotros y en nuestras culturas. Pero más adelante en el presente tenemos quizás un concepto como esto, como el James Bond. Yo soy fanático de las películas James Bond, pero ahí hay el concepto del hombre, ¿no? Según el concepto de las películas o de Hollywood, o quizás de la misma sociedad, un concepto de un hombre que tiene varias mujeres, un hombre que viaja por todo el mundo, un hombre que se arriesga todo, un hombre que no le pasa nada, que aunque le pase no va a morir. Bueno, prácticamente este es el estereotipo que nos han presentado las sociedades acerca del hombre, y en cierta forma esto ha ido formando nuestra concepción, y es más, ha ido formando nuestras conductas. Y quizás nuestro carácter ha sido moldeado por las concepciones que tenemos o que la sociedad ha puesto acerca de lo que es un hombre. Y esos conceptos han provocado que nosotros trabajemos de esa manera. Yo diría que es como que yo pongo este ejemplo, ¿no? Cuando usted tiene un billete, digamos, de $100 y usted dice, este billete es tan significativo, pero yo, digamos, le trato mal al billete y digo, ¿vale todavía $100? Usted diría, sí, este vale $100. Y quizás yo le pongo tierra, le lleno de agua, hago cosas que quieran acabar la forma del billete, pero aún así este billete tendría el mismo significado y el mismo valor. Si eso hablamos de un billete, en los varones no sucede igual. En los varones hemos perdido la concepción, hemos sido tratados de una manera en que el concepto del varón hoy en día se está perdiendo. Usted pregunta en la sociedad actual y lo único que dicen de un varón es simplemente lo que mencioné al principio: una persona insensible, una persona que no entiende, una persona, un macho, un alejado del hogar y todo esto. El recuperar la hombría o el concepto claro de la hombría y actuar como Dios nos pide es el desafío de hoy. El llamado que tenemos como hombres hoy en día es que tomemos nuestro lugar y el liderazgo que Dios nos ha dado en lo personal, en el hogar, en la iglesia y en la comunidad. Hoy en día se está perdiendo la valoración, la significancia de un varón. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Se está buscando varones que sean conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios busca hombres conforme a su corazón. En 1 Samuel capítulo 13, verso 14 dice, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón.
Y conforme a su corazón tiene que ver con carácter. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios está buscando hombres de carácter. El carácter, definámoslo bien. El carácter es algo que tiene que ser visible, manifiesto de lo que es intrínseco en mí. Hombres que tomemos la posición, hombres que tomemos el liderazgo. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hubiesen hallado y que se pusiesen a brecha delante de mí a favor de la tierra para que no lo destruyese y no lo halle. Pues mire, lo que Dios busca es hombres conforme al corazón de Dios, es decir, hombres con carácter. No tiene que ver con ética, no tiene que ver con conductas. El carácter es el reflejo de lo que yo soy internamente. Cuando yo veo la vida de David, por ejemplo, me impresiona que él hizo cosas que destruyeron totalmente su identidad o su imagen. Pero hay algo que valoramos de David y el mismo Dios lo dice. Era un hombre conforme a su corazón. Es decir, un hombre conforme a lo que Dios quiere. Cuando leo el Salmo 51, si me ayudan con el sonido, por favor. Cuando yo leo el Salmo 51, me llama mucho la atención cuando veo a David, un hombre que sabe rogar al Señor, que le sabe pedir a Dios su ayuda y su protección. Es un hombre que reconoce que ha pecado y ha fallado, pero es un hombre que tiene carácter, busca a Dios. Lo segundo es hombres de posición, que tomemos nuestro lugar. Hemos delegado este lugar a otras personas. No sé cómo es en Colombia, pero en nuestro país y creo que en gran parte de Latinoamérica se habla del matriarcado, es decir, que la mujer ha tomado el lugar del varón en casa. Ella se ha vuelto la proveedora, ella se ha vuelto la líder, ella se ha vuelto la guía de los hijos, ella ha tomado ese lugar y luego nos quejamos los varones de por qué la mujer toma ese lugar. No sé cómo se diga en Colombia, pero acá decimos a una persona que no toma, a un varón que no toma el lugar en su hogar se le conoce como mandarina. No sé cómo lo digan en Colombia, pero acá es una persona que se deja mandar, que no toma su lugar y su posición, sino que la mujer toma todo el liderazgo. Es lo que está buscando Dios, hombres que tomen su lugar, su posición. También, cuando hablamos de, como les decía, de la palabra carácter, al definir carácter debemos diferenciar entre tres palabras. Temperamento son rasgos heredados, personalidad, apariencia externa y carácter lo que realmente somos. También Dios busca hombres que lleguen a hacer lo que Él quiere, que sean lo que Él desea para usarlo para su gloria. Es conforme a la imagen del Señor. Proverbios 20 dice eso, que Dios está buscando hombres conforme a su imagen. Así como en Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa, en Proverbios 20 nos habla de hombres de valor, hombres con compromiso, hombres dispuestos a hacerlo todo. Miren, esto me llamó mucho la atención. Esto es de Ecuador, pero luego les voy a mostrar de Colombia. Y me impresiona mucho porque si ustedes ven este cuadro, el cuadro a la derecha, habla de los suicidios en los últimos años. En los años, bueno, este es hasta el 2015, pero el lado izquierdo que ustedes tienen, el color azul representa, si hablamos de un número de suicidios, pongamos en el caso de Ecuador, la tasa es 11 personas se suicidan por cada 100,000 habitantes y 3 mujeres se suicidan por cada 100,000 habitantes. En esta gráfica, usted mire el lado de acá izquierdo, el color azul representa mujeres, el color rojo representa varones. Es decir, de 7-1, llamemos así, 7 hombres se suicidan más que las mujeres. Pero cuando me puse a investigar sobre Colombia, esta es la imagen que encontré. Miren de Colombia, casi igual que Ecuador, pero hay una diferencia. En Colombia, al año 2017, 2 mujeres por cada 100,000 habitantes se suicidaban y 9 varones por cada 100,000 habitantes. Y cuando yo estuve leyendo y investigando esto un poco, me llamó la atención lo siguiente, que la encuesta decía, y esto es 2021, estuve leyendo en una página del 2021, y dice que ha aumentado
el suicidio en los varones más que en las mujeres. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y aquí viene el punto. Hay una falta de autenticidad de los varones, de ser vulnerables, de abrir su corazón y de reflejar que también tenemos sentimientos, porque la sociedad ha puesto un concepto del varón que no llora, que no sufre, que no tiene debilidades. Por lo tanto, este varón, ¿qué pasó? No tiene dónde ir porque se va a ver feo que llore, se va a ver feo que diga tengo tristeza, se va a ver feo que diga tengo debilidades, se va a ver feo. Y entonces, como no tiene dónde refugiarse, en esta falta de autenticidad, los suicidios son el mayor reflejo en los varones. Y algo que me llamó más la atención, algo que me llamó más la atención, ya voy a mostrar la presentación, algo que me llamó más la atención es la manera como se suicida. Dice que los que tienen situaciones mucho más extremas o complicadas o aberrantes son los varones. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿por qué las mujeres se suicidan menos que los varones? Si supuestamente las mujeres también sufren o tienen... La diferencia con las mujeres es que ellas saben a quién buscar. Encuentran otros espacios para llorar y decir cuál tristeza, porque es mujer y puede decirlo, pero los varones no. Y ese punto me llamó a reflexión en estos últimos meses, en que los varones tenemos un gran problema de autenticidad. Y hemos creado conceptos en nosotros como varones que nos limitan a ser transparentes. Yo anhelo, y gracias por invitarme, Walter, pero yo anhelo que en este grupo se dé esa autenticidad. Una cosa es autenticidad y otra cosa es contar toda la vida. La autenticidad tiene que ver con que, miren, hoy necesito ayuda, necesito que oren por mí, hoy estoy con una crisis económica, hoy necesito que me ayuden a pensar qué maneras para salir, hoy tengo problemas con mi esposa, cómo yo puedo resolver eso, y quizás crear espacios como varones, los que están cerca, para encontrarse, y gracias a Dios por la tecnología, miren, nos conectamos varios países en esta mañana, y la tecnología nos permite incluso tener espacios de diálogos personales para ser auténticos y compartir nuestras necesidades. Volviendo a mi presentación y veamos qué podemos comenzar a trabajar. Entonces, esta mañana me refiero al hombre y su familia. Hay mucho que podríamos hablar. El hombre y su integridad, el hombre y su dinero, el hombre y su liderazgo. Pero como me corresponde en el tema de Family Life, quiero compartir un poco de lo que yo veo a la luz de la Biblia, lo que debe ser el hombre y su familia. Entonces, las causas más comunes que hay de tensión en los hombres y sus familias son las siguientes. Primero, las demandas de la profesión y el trabajo. Tenemos demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades que no tenemos tiempo para nuestro hogar. Las diferencias de personalidades. Él y su esposa. Hay una gran diferencia entre hombre y mujer. Y esas diferencias llevamos al hogar y esas diferencias son manifiestas porque tal como nos explicaron, tal como nos enseñaron, llegábamos con ese bagaje o con esa carga a vivir ese tipo de pensamiento que así debe ser en mi hogar. O quizás los modelos que yo viví antes hacen que mi hogar sea como un reflejo del modelo anterior. Quizás mi papá era un autoritario, mi papá era un imponente, y entonces yo vengo a mi hogar y soy lo mismo, y aquí cuando yo lo digo, se cumple, y yo lo demando y se respeta, y se obedece, y por último, yo soy el varón de la casa y se obedece. Diferencias de personalidad, y esas son las tensiones que hay en los hogares entre el hombre y su familia. También las lealtades divididas. ¿Qué o quién tiene prioridad? A veces mi trabajo, mi responsabilidad, mi tiempo en la computadora. Bueno, hay muchas cosas. ¿Qué o qué tiene prioridad? ¿Qué o quién tiene prioridad? Y quizás el mayor reclamo, y se escucha en muchos hogares en Latinoamérica, que el mayor reclamo es que él no está. Aunque esté en casa, pero no está. Está en su mundo y ese es su éxito y esa es su realización. ¿Qué o qué tiene prioridad? Los hijos de los cristianos, también nuestros hijos, los tenemos a veces en una casa de vidrio, en una urna de cristal,
con una protección de que nuestro hogar tiene que ser el hogar perfecto y el modelo para los demás hogares, y no somos tan auténticos para decir que también tenemos conflictos en casa, nos molestamos, a veces tenemos expresiones de carácter inadecuadas, pero no, somos un hogar perfecto y santo, y eso también causa que el hombre haga que su hogar hacia afuera tiene que reflejar perfección, pero hacia adentro no es tan perfecto. Y como no es tan perfecto, causa conflicto. Las crisis familiares, las que vivimos, creo que el COVID ha sido la mejor escuela, en el buen aspecto de la palabra, para enseñarnos que las crisis también son impredecibles y debemos aprender a vivir con crisis impredecibles. A veces somos buenos para ejecutarnos a las crisis predecibles, pero no a las impredecibles. Y esto tiene que también ser parte de nuestro caminar. Entonces, como no hemos entendido que hay crisis impredecibles, o como no sabemos manejar las crisis, hay tensión. ¿Y por qué en este hogar no funciona? Mire, yo soy el gran empresario, el gran administrador, mi empresa o mi oficina funciona bien, pero mi hogar no puedo ni administrar ni un céntimo, ni un peso, porque no sé manejarme en las crisis, y esto causa tensión. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? ¿Cómo necesitamos volver a lo básico, a los principios del liderazgo a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo esto me permite a mí como varón en mi hogar ser ese varón y recuperar ese carácter que Dios me ha dado? Ahora, no le voy a dar el estereotipo de un hombre como James Bond, no le va a dar el estereotipo de un gladiador, no le va a dar el estereotipo que la gente dice, voy a dar el estereotipo o la identidad y la claridad de imagen que Dios nos da. A la luz de la palabra, si ustedes van conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, Dios nos da ciertas características que me gustaría que tomen nota, aunque seguro lo han visto, lo han leído o lo han predicado incluso, pero permítanme volverles a llevarles a una reflexión para que juntos evaluemos, hagamos como que esta parte del mensaje, si bien ya lo he escuchado tal vez antes, que sea como un chulito, ¿no? Una calificación, un visto. A ver, estoy en esto. Y si no es así, tomaré pasos de acción. Entonces, primero, marido de una sola mujer. Obviamente, yo estoy hablando a un hogar cristiano esta mañana, a hombres fieles. Asumo que somos fieles. Pero la Biblia dice que debemos ser marido de una sola mujer. Fidelidad. Eso nos da identidad de hombres. La fidelidad. Y no crea que la infidelidad tiene que ver tan solamente con que usted consiga otra mujer, sino la infidelidad también puede ser con su trabajo, la infidelidad puede ser con su tiempo, la infidelidad puede ser con su mente, con sus recursos. Usted también puede ser una persona infiel a su propia esposa. Pero la Biblia dice claramente, marido de una sola mujer. Esto es fidelidad. Esta fidelidad nos lleva a tener estabilidad en nuestro hogar, porque la confianza sostiene el hogar. Josh McDowell decía, la confianza la ganamos toda la vida y la perdemos en un segundo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mi esposa me puede volver a amar, pero confiar es otra cosa. Cuando hay hogares donde ha habido infidelidad, es triste ver que el hombre, después de haber reconocido su infidelidad, inmediatamente quiere que su esposa confíe totalmente en él, pero no es así. Pero ya debes confiar, porque hacemos similitud, confianza con amor. Amarme me puede volver a amar. Confiar, tengo que volverme a ganar ese espacio. Porque esta fidelidad que me crea confianza, me da estabilidad matrimonial, me da esta confianza de no poner en riesgo mi reputación, da cuidar mi testimonio y me va a evitar de tener infidelidad emocional. Entonces, lo primero que el Señor nos dice que los varones a la luz de la Escritura, va a ser 1 Timoteo 3, debemos ser fieles. Eso nos hace varones. Eso nos hace hombres.
Lo siguiente que veo que el Señor nos pide es que seamos siervos líderes. El varón es un siervo líder, es un siervo líder. El varón tiene que ser un siervo líder, es administrador, es el responsable. Obviamente, si comparto con mi esposa las necesidades, si juntos establecemos, preguntaría, y por favor les dejo como una reflexión, ¿cuántos de ustedes tienen un presupuesto familiar donde como pareja juntos caminan en el tema del gasto económico, o simplemente yo soy un proveedor que solo pongo una parte y allá veamos cómo se hace, o yo pongo mi parte y tú pones tu parte y aquí es una sociedad? No, debe haber un presupuesto que nos dé la libertad de juntos, si es así, si yo tengo limitantes, de ser administradores. Entonces, la Biblia dice que yo debo ser un siervo líder que mantiene a la familia en armonía, que procura y cuida que las relaciones sean lo más saludables posible, que busca que el ambiente sea esto. Mire, Jesús dijo que si uno anhela liderazgo, perdón, si alguno anhela liderazgo está bien, pero la manera como vamos a liderar es sirviendo. Es complicado porque eso es un antónimo a lo que nosotros conocemos de liderazgo o de ponernos en una posición. Porque liderazgo, a la luz de lo que Dios nos enseña, es servicio. Créalo que en los últimos años yo he disfrutado de servir. Y cuanto más sirvo, más eminente o prominente es mi liderazgo. Y lo mismo debemos hacer en casa, porque eso nos permite tener una familia armoniosa. También nos ayuda a tener una familia sensible, a cuidarnos, a ser empáticos el uno con el otro, al escucharnos, al reflexionar, al saber las cosas también agradables o buenas que se hacen, y no solo estar pendiente de lo que no se hace y de lo que está mal, sino de lo que puede beneficiarnos a crecer. Y es también reconocer, mira, qué bueno que hoy nos ayudaste con esto. Por ejemplo, ¿qué mañanas agradecemos cada día a nuestra esposa y a nuestros hijos el privilegio de contar con ellos, aún el privilegio de ser servidos por ellos? Qué honor también servirles a ellos. Una familia que es flexible nos lleva este punto de liderazgo cuando somos líderes siervos, porque somos sensibles a los cambios, nos servimos, nos atendemos. Cuando alguien atiende en casa, cuando alguien colabora en casa, no está diciendo yo te ayudo a su esposa, le está diciendo soy parte de la misma responsabilidad y contigo camino en la misma responsabilidad. Reconoce también la necesidad que tiene su familia de privacidad, de su espacio. Como familia tenemos nuestros propios espacios para crecer. Esto me lleva a este segundo elemento que la escritura me dice. Un siguiente elemento es que gobierne bien su casa. La escritura dice que gobierne bien su casa. Ahora, esto no garantiza, y quiero ser claro con esto, mis amigos, no garantiza que mi hogar va a ser un hogar perfecto y mis hijos van a ser unos ángeles de Dios. No, pero sí garantiza que en el principio de la palabra de Dios yo haga mi responsabilidad, que yo cumpla mi responsabilidad. A mí me llama mucho la atención cuando leo el libro de los Reyes o Crónicas, en donde aparece un rey bueno, hijos malos, o hijos buenos, padre malo. No sé si se han fijado en ese pasajes de la escritura. Un rey bueno, y ahí, por ejemplo, el rey malo era Abías y su hijo Usías fue bueno. Y así encontramos esos casos. Era malo el rey, bueno el hijo. Esas son las consecuencias. Y puede pasar en cualquier hogar, puede pasar en mi propio hogar. Pero eso no me limita, no me exime de mi responsabilidad de gobernar bien mi casa, de ejercer la autoridad espiritual. Yo debo ser el responsable. No, es que eso lo haga mi esposa, porque ella pasa en casa y ella tiene más tiempo. No, no, no. Es mi autoridad, es la autoridad que Dios me ha dado, en que yo pueda compartir lo que Dios me enseña día a día. También ejercer ese liderazgo que mencionamos de liderazgo siervo, administrando el hogar también, ser parte del cuidado del hogar, enterarme de las necesidades del hogar. ¿Saben que fue exitoso en el COVID?
y perdón que diga estas palabras exitosas o buenas, algo que me impactó en el COVID es que muchos hogares y muchos padres de familia, por el tema de quédate en casa, entendieron la realidad de su hogar. Algunos esposos me decían, Armando, años yo no sabía ni dónde estaba una cuchara, no sabía ni dónde estaban las ollas. En este tiempo conocí mi hogar, conocí mi casa y me enteré de las necesidades aún de reparación que había en casa. Administra el hogar y evita sobre todo los conceptos equivocados de liderazgo, porque estoy dispuesto a cuidar de ellos para bien. ¿Qué más? Que tenga a sus hijos en sujeción. Que con esto, que busque la paternidad de manera balanceada. Amor y normas van a la mano. Henry Cloud, en su libro Límites, dice que debe haber gracia, verdad y tiempo. Si quieren, tomen nota. Gracia, verdad y tiempo. Es decir, buscamos un equilibrio dentro de los límites adecuados, porque quizás nunca sería, o tal vez sea el mejor amigo de mi hijo, pero yo quiero ser el mejor padre de mi hijo. Pero esto debe llevarnos a tener gracia, pero también verdad, normas, aplicarlas, pero de manera equilibrada, balanceada. Que tengamos disciplina. La disciplina va en el concepto de que hablamos, actuamos y restauramos. Hablamos, actuamos y restauramos. Porque a veces solo hablamos, no actuamos, o solo actuamos y no hablamos, y no terminamos restaurando el corazón. Aplicamos disciplina, pero también el estímulo y las recompensas. Evitamos el peligro de los extremos. Esto es lo que nos lleva a cuidar a nuestros hogares, que el refugio de mi hogar para mis hijos sea un lugar donde yo crezco, donde yo aprendo, donde yo puedo crecer en las cosas que Dios pide. También nos pide la Escritura que en este caso que seamos honestos, con toda honestidad. Eso nos dice el pasaje de 1 Timoteo 3, con toda honestidad, ¿sí? Desarrollando el carácter con integridad. Yo recuerdo una vez, voy a dejar un ratito de presentar, yo recuerdo una vez que estábamos con mi esposa discutiendo en la cocina y estábamos discutiendo por algo obviamente necio de nuestra parte. Y mi hija que estaba ahí, mi primera hija, dijo, papá, papá, papá. Y nosotros estábamos tan enfurecidos o molestos en el calor del enojo, que, ¿qué pasa? No, no molestes. Papá, papá, no molestes, estamos aquí con tu mamá hablando, no molestes. Entonces un rato nos regresamos a ver y le dijimos, ¿qué pasa, hija? Dice, miren eso. Y justo nosotros estábamos discutiendo, mi esposa y yo, frente a frente, bajo un cuadro así colgante, donde estaban los frutos del Espíritu. Que imagínense, ahí estaba el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Y me dice mi hija, miren eso. Qué vergüenza cuando le vimos, nos quedamos así, fríos los dos, porque prácticamente estábamos haciendo lo contrario de lo que ese cuadro, o sea, nos hubiese tomado una foto mi hija y sería la foto de toda la vida. Pero yo tengo en mi mente claramente que eso decía ahí, el fruto del Espíritu. Y entonces mi hija nos estaba diciendo, ustedes hacen todo lo contrario. Y yo creo que ese es un punto que debemos cuidar. Debemos ser honestos, pero también reconocer que necesitamos desarrollar un carácter. Debemos volver a ser íntegros, a desarrollar el carácter. Cultivemos valores cristianos. No los digamos, sino hagámoslo. No digo que no lo mencionen, pero hagamos evidente. Que no nos pasemos el semáforo en rojo pensando que yo soy una persona recta y justa, pero me paso un semáforo en rojo pensando que mis hijos no van a escuchar a gran voz mis hechos. Dice que mis acciones hablan más que mis palabras. Cultive valores cristianos. Déjeles una herencia espiritual. Como padre, igual que ustedes,
Yo me he preocupado de su vida profesional, de que tengan una profesión, porque yo sé que eso al futuro les va a servir y va a ser el sostén de su vida y de sus hogares. Pero también déjeles una herencia espiritual, que su mejor referente sea Dios y que pasen los años, Dios sea el centro de sus vidas y de su corazón. Concluyo con esto. Ser hombres cristianos ser hombres cristianos debe convertirnos o llevarnos a ser instrumentos de Dios para cumplir la gran comisión. La gran comisión lo hacemos en nuestros hogares. Cuando influimos a nuestra familia, cuando somos de esa luz y esa sal en nuestro hogar, en medio del tiempo que estamos viviendo, en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, que seamos luz y sal. También debemos buscar orar unos por otros para que Dios nos proteja, para que Dios proteja nuestro hogar, sane y restaure, y bendiga el hogar de cada uno de los que está aquí presente. Eso debe llevarnos a reflexionar día a día. Quiero llevarles algunas preguntas finales. ¿Cuál es el costo de impactar el mundo para Cristo? Hay una historia de un hombre llamado Bob Pierce, que fue el fundador de Visión Mundial. Dice que él iba por todo el mundo compartiendo el evangelio, evangelizando a todo el mundo. No había lugar donde él no estaba tan apasionado por llevar el evangelio y soñaba y disfrutaba hacerlo, pero había abandonado a su familia. Y el impacto fue tal que su hija, una de sus hijas, se suicidó. Él mismo llegó a un momento tan triste en su vida. La historia es fuerte, les aconsejo que la puedan leer. Pero él, al final, él tenía un lema. Decía, Señor, yo me preocupo de los demás, tú preocúpate de mi familia. ¿Escucharon? Señor, yo me preocupo del mundo, tú preocúpate de mi familia. Es decir, aquí nos dividimos la tarea. Yo me encargo de tus obras y tú de mi casa. Equivocado. ¿Cuál es el costo de impactar el mundo para Cristo? Si ese costo está dejando a mi familia dividida y dejando de que yo sea el varón de mi hogar, de que sea el hombre que se necesita, evalúelo. Segunda pregunta, ¿cómo valoramos el precio que se paga en soledad, lágrimas y tragedias personales? ¿Cómo valoramos el precio? ¿Hemos crecido con eso? En los momentos difíciles que hemos llevado, ¿hemos crecido, valoramos eso? O más bien me he ido aislando y hemos sido más insensibles y como que mi hogar ya no es tan importante y trascendente porque he sufrido tanto que mejor ya no quiero ni estar ahí. Había un amigo que decía que él trabajaba 16 horas con tal de llegar a casa solo a dormir. Y si no, se inventaba cualquier actividad, pero él buscaba solamente llegar a casa y dormir. Qué triste, ¿no? Esa era su presencia en casa, ir a dormir. ¿Cómo ponerle precio a la vida de un hijo o la destrucción de un hogar? Basado en esta historia que les conté al principio, ¿qué hago yo por mi hogar? Mi hijo es más importante que mi trabajo, que mi empresa, que mi negocio. No dice que no lo tengamos, pero es más importante mi vida, la vida de mis hijos. Aún es más importante, este es un precio que Dios demanda. Si tengo que ceder, hay que ceder con el fin de que mi hogar camine. Y una pregunta que debemos hacernos, no al final de nuestra vida, pero sí hagámoslo ahora. Cuando todo concluya, ¿valió la pena? Al final, ¿quiénes quedan? Bien dicen nuestros refranes populares, ¿no? Échate a la cama y verás quién te ama. Bueno, Colombia seguro tiene mejores refranes que el que yo acabo de compartir, pero ese es un refrán, ¿no es cierto? Cuando tú estás enfermo, ¿quién está contigo? Mire, su esposa y sus hijos van a estar con usted, esté enfermo, y posiblemente más su esposa. Pero a veces uno invierte tanto en otros que no estarán con nosotros, aún en los momentos de necesidad. ¿Podemos tener una profesión exitosa y una familia feliz a la misma vez? Contéstese. ¿Podemos tener una familia exitosa y una profesión exitosa a la vez? Yo creo que sí, si sabemos ser equilibrados.
y priorizamos. Para aquellos que tenemos un acto de reflexión esta mañana, me gustaría que puedan visualizar este Salmo 32 y llegar al Señor y decirle, Señor, yo creo que he sido un padre o un hombre que no he cuidado de mi familia. Que a la luz de 1 Timoteo capítulo 3 me doy cuenta que no he sido ese líder que mi hogar requiere. Bueno, la buena noticia es que el Señor está abierto para escucharnos y perdonarnos. Porque si es pecado la negligencia, si es pecado la deslealtad, si es pecado el no tomar el lugar que Dios nos ha dado e ir al Señor. Cuando hablé al principio de la autenticidad, me encanta lo que dice este Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí viene la autenticidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y confesaré mis transgresiones. Queridos amigos, hay que ser auténticos. Y la autenticidad comienza en casa. ¿Me escucharon? Y le habla a un varón que ha llevado años con un hogar con diferentes etapas y he fallado muchas veces a mi familia, a mis hijos, pero yo, de algo que me agrada al Señor, decirle delante del Señor, es que yo puedo decir que aquí me conocen como soy y no tengo otra imagen que pueda avergonzar a mi familia, una imagen que pueda deshonrar a mi familia, una familia que supuestamente yo quiero honrarla. Un día yo hice algo y les quiero dejar como una pequeña tarea. No es una fácil tarea, por cierto, pero estaba yo en un curso y en ese curso me dijeron, escríbele a tus mejores amigos y pregúntales que te describan a ti cómo eres tú, como persona, en cuanto a tu carácter. Imagínense, la pregunta era eso. Amigos, díganme, si ustedes describieran a Armando, ¿cómo sería el carácter de Armando? Pero cuando yo estaba por hacer esa tarea, dije, yo voy a escribirle a mis 3 hijos. Que vean, imagínense la cosa que estaba haciendo, ¿no? O sea, tenaz. Voy a escribir a mis 3 hijos. Ellos me conocen, ellos saben quién soy yo. Y les voy a pedir que por favor me escriban cada uno 3 o 4 características de mi carácter, de cómo ellos me ven a mí. Si Armando es, ¿qué es? Y saben, me impactó lo que escribieron. Y les voy a leer. Mi primera hija dijo que yo soy puntual, que soy honesto, que soy amigable, que soy constante. Mi segunda hija me dijo que yo era honesto, cariñoso y firme. Y mi tercer hijo dijo que yo soy responsable, honesto y sabio. Así que salió ganando honesto. Salió ganando honesto. Y me gustó eso. Me gustó eso. ¿Sabe por qué? Porque nunca había preguntado a mis hijos qué piensan de mí como su padre. Y me gustó que me digan que soy honesto, que soy auténtico, que soy lo que soy. Y lo ven en público y lo ven en privado. Si queremos ser esos varones que impactan el mundo, aprendamos a ser hombres de familia, hombres en casa. Que Dios bendiga sus vidas. Y voy a dejarles brevemente una paginita que ustedes ahí seguro van a descubrir mucho más de Family Life. Y cuando tengan más inquietudes, bueno, ahí con Walter podemos estar pendientes. Para que ustedes investiguen, aquí les voy a poner en el chat, para que ustedes conozcan más y ahí tengamos más tiempo para que investiguen lo que es Vida en Familia ORG, nuestro movimiento de alcance a las familias. Amén. Gracias por este honor. Dios. Vamos a parar la grabación, Alvarito, por favor.